El iThink es un generador de modelos para analizar diferentes escenarios, totalmente parametrizable y que abstrae al usuario de los complicados sistemas de ecuaciones diferenciales que se presentan en la mayoría de los modelos. En cambio, ofrece una interfaz amigable con una vasta cantidad de funciones para establecer el comportamiento de las variables y asimismo la conexión entre todas ellas. Es importante entender que aunque el software abstrae al usuario de las ecuaciones, ésta sigue teniendo que entender qué es lo que está sucediendo y además, si es necesario, puede acceder a las ecuaciones generadas por el programa y constatar de que se esté generando lo deseado. Dentro de la interfaz de usuario, los principales elementos que se utilizarán serán variables de estado, variables de flujo, conversores y conectores. Las variables de estado son un valor interno que representa una relación matemática entre variables de flujo de entrada y de salida. Las variables de estado se representan con un cuadrado. Las variables de flujo vienen dadas por una función y se utilizarán para obtener valores entre periodos de tiempo que puedan o no afectar a una variable de estado. Las variables de flujo se representan con un grifo de una canilla. Los conversores son variables que pueden afectar a una variable de flujo o bien usar su valor para ser modificada con esta. En el caso de una variable de estado solamente puede tomar un valor, pero nunca modificarla. Esto es porque si así fuera, sería necesario una variable de flujo como se vio anteriormente. Los conversores se representan mediante un círculo. Los conectores se representan mediante flechas y simplemente indican cómo se relacionan el resto de los componentes. Por ejemplo, si una flecha sale desde el conversor gamma hacia la variable de flujo de producción, implica que gamma afecta a la producción. Además de estos elementos que se utilizarán para crear el modelo, los comportamientos de las variables se pueden configurar haciendo doble clic sobre el componente deseado. En el caso de las variables de estado, solamente podremos dar el valor inicial. Bien, dada la breve introducción, comenzamos con el ejemplo que trata sobre el consumo del combustible de un vehículo compacto. Vamos a comenzar poniendo un stock, que será nuestra variable llamada tanque, y a su vez también necesitaremos de otro stock, que va a ser nuestra variable denominada dinero. Necesitaremos de un flujo de entrada, que será nuestra variable gasolina, así como también vamos a necesitar de un flujo de salida, que va a ser nuestra variable consumo. Y también necesitaremos de otro flujo de salida de dinero, que será nuestro gasto. También se necesitan otras constantes, que serán el precio de la gasolina, que nos servirá para calcular el gasto en base al precio. Y se necesita una constante, que será la velocidad, en base a que el consumo depende de la velocidad a la que vayamos. Es decir, a mayor velocidad, mayor será el consumo. Se necesitan conectores de ocasión, que nos sirven para pasar información de un elemento a otro. En este caso, el consumo depende de la velocidad, el gasto depende del consumo y del precio. La gasolina depende del tanque. Es decir, si nuestro tanque estuviera vacío y no tenemos dinero, pues ya no tenemos un flujo. Ahora vamos a empezar a definir las variables. Vamos a hacer constante nuestro tanque de 45 litros, que es la capacidad de un vehículo compacto. Tenemos 1,000 pesos en la cartera. Supongamos que es el precio, además de 10 pesos con 23 centavos al día de hoy. Nuestro gasto va a depender del consumo, multiplicado por el precio de la gasolina. Luego viene la velocidad. Pongamos que se inicia de 0. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a ir variando corriendo nuestra simulación. Aquí viene la gasolina.
En este lado tenemos una ventana donde aparecen todas las funciones que podamos utilizar. Apareció la if, que es muy parecida a la programación en Pastel. Las palabras if, then, y también necesitaremos de la palabra else, que nos va a servir para definir nuestras funciones. En la ecuación yo quiero decir que si el tanque es menor o igual a 10 litros, la capacidad del tanque es el combustible que tengo, en el que es igual a 10 litros. Entonces, quiero que metas un flujo de 120 litros por segundo. El cambio en las unidades de tanques están en litros, pero la válvula maneja flujos. Los litros, es decir, 120 litros por segundo. Ahora, además, se quiere decir que si el dinero es igual a 0, entonces, en este caso, con eso ya defino este elemento. Ahora lo repito, si el tanque tiene 10 litros o menos, quiere decir que le meta 120 litros. Además, quiero que el dinero sea igual a 0, entonces ya no le meteríamos un flujo. En caso contrario de que ninguna de las dos se cumplan, entonces va a ser que ya tenemos definida la variable de salida y nuestro consumo, como vamos a definir el consumo de la siguiente manera, muy parecida a la anterior. Quiere decir que si la velocidad es menor o igual a 40 kilómetros por hora, entonces quiero que consuma 0.05 litros por segundo. Además, quiero decir que si la velocidad es menor o igual a 60 kilómetros por hora, entonces vamos a consumir 0 litros por segundo. Además, quiero decir si la velocidad es menor o igual a 80 kilómetros por hora, entonces el precio será de 0.08 litros. Además, si la velocidad es un número igual a 100 kilómetros por hora, entonces vamos a un 0.09. En otro caso, con solo hacer el producto con litros, es decir, a velocidades mayores de 100 kilómetros por hora, vamos a consumirse a los 120 litros por segundo. Ya tenemos todas nuestras variables definidas. Ahora vamos a la ecuación. Podemos vincular y darles valores. Y si nos vamos a Equation, aquí nos aparecen los valores y nos aparecen también las funciones que el programa hizo para poder resolver nuestra simulación. Es decir, no tenemos que meternos con ecuaciones diferenciales o con álgebra o quizá números constantes. Varias veces más las ecuaciones definidas. Tenemos en conocimiento de qué es una variable, es una constante y cómo funcionan, cómo interactúan unas con otras. Y el programa hace todo esto, los cálculos de toda la parte difícil, de todos los accesos, y aquí nos la muestra. Nos vamos a Interface, que es donde vamos a mostrar los resultados. En esta simulación yo quiero poner un gráfico, o sea, Astra, y lo vamos a fijar acá.
doble clic sobre él y yo quiero que en mi gráfico salga la cantidad de combustible y el tanque, la cantidad de cero que tengo en mi cartera, el consumo y también quiero que me muestre el flujo de entrada de la gasolina. Y a su vez vamos a quitar esto. Vamos a colocar otro trabajo lógico aquí. Y aquí quiero que me dé cuánta gasolina está entrando, cuál es el gasto y cuál es la velocidad. Y también quiero que me muestre una tabla donde se vayan a conocer todos los datos. Y vamos a hacer el incremento dándoles doble clic. Ahora justo antes de coser la simulación vamos a colocar unos botones que nos van a ser de mucha ayuda. Vamos a hacer el rol que va a correr la simulación. Aquí está la parte del menú con la causa Run. Y también tenemos otro botón que va a ser el botón de pausa. Pero también tenemos otro botón que va a ser la segunda pausa. Pero además también quiero poner otro que resete todos los valores a su estado original. Estado inicial, asimismo estos los tengo. Aquí están los colores. Ahora, bien, nuestra variable velocidad se queda en 0 porque si yo corro mi simulación, ahora pues no voy a poder obtener los resultados que yo quiero. Vamos a poner un slider input. Es una barra que nos va a ayudar a controlar la velocidad, en este caso que el valor máximo sea de 180 km por hora. Y listo, ya tenemos nuestro modelo y en nuestra interfase. Ahora hecho, puede hacer más cosas, se le puede agregar más adornos, marcos, pero aquí se tienen los efectos prácticos. Vamos a suponer que hemos iniciado nuestra simulación a 37 km por hora y aparece esto. Otra cosa, bien, por ejemplo, que tengo que me corra la simulación hasta 1000 simulaciones, pero yo puedo decir que quiero que corra más, voy a especificaciones y le digo que corra 10.000 porque es muy grande. Entonces vamos a correr, recordemos, a 37 km por hora. Devolvemos todas las especificaciones. Y bien, aquí podemos aumentar la velocidad y supongamos que ahora vamos a una velocidad rápida que es 150 km por hora. En este recorredor, ahora aquí viene lo interesante, que es lo que muestran nuestros gráficos. Si se fijan en este gráfico, en una línea azul,
es la cantidad de combustible que tengo yo en el tanque. Cuando hice mi primer cambio de velocidad, que se fijan aquí, hubo un aumento en la pendiente del consumo de gasolina en el tanque, y quiere decir que al aumentar la velocidad, el nivel del tanque baja más rápido. Aquí en mi línea del dinero, en el gráfico de dinero, también puedo ver que aumentó la pendiente y se fue. Y me gasté todo el dinero más rápido, y aquí en la línea rosa pues veo que mi consumo de gasolina está aumentando con respecto a la velocidad pendiente en esta gráfica. De aquí abajo, pues bien, también el aumento de la velocidad aumenta mi gasto. En estos picos que se alcanzan a ver aquí son de cuando se rellena el tanque, cuando se cumplen las condiciones para que el tanque se rellenara y genere estos picos. Y en la parte de aquí abajo pues tengo todos los datos completos, es decir que me quedé con 10 pesos, 21 litros en el tanque. Y bueno, podemos ver aquí, tras centrar todo el equipo, obtuve los datos totales. El producto final 156 metros. Entre sí se mantuvo constante y pues bueno, espero que este video sea de utilidad. Un video introductorio sobre el iThink y pues bueno, muchas gracias.